Gracias y paz, mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes. Continuando con el eslogan, los hechos de los apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. En este maravilloso día que el Señor nos ha regalado, nos permite compartir una vez más una reflexión que es para cada uno de nosotros, lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. La preparación de Saulo, las necesidades de un recién convertido. Estos temas nos ayudan a entender el propósito de Dios para la iglesia esparcida a comienzos y los misioneros que fueron hacia Judea y Samaria. Mis queridos hermanos, es para nosotros un honor poder servir al Eterno de esta manera, a través de las reflexiones que nos día tras día nuestros hermanos con esfuerzo y esmero y discernimiento tratan de llevar a ustedes. Yo les invito ahí donde están a que juntos doblemos rodillas para que el Señor sea permitiéndonos a cada uno de nosotros crecer en fe y en obras conforme a la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, usted que mora en las alturas, Señor, venimos ante su presencia con un corazón contrito, humillado, con un corazón doblegado, reconociendo que usted es el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que desde el inicio de la creación nos predestinó para que seamos unos con Cristo, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, a través de este tema, enseñándonos a hacer las cosas conforme a tu propósito y tu voluntad. Que cada palabra, cada dicho sea exclusivamente para darte la honra, la gloria a Dios. En tus manos depositamos este día, nuestras vidas y este tema. Sé tú propicio, guiándonos paso a paso, a fin de que podamos entender el verdadero sentir de lo que es estar en tu presencia. Te agradecemos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. El texto base para este día, mis hermanos, es el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 18, la preparación de Saulo, las necesidades de un recién convertido. Y dice el texto bíblico: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho de tus santos de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, y fue bautizado. Cuán hermosa es la palabra del Señor, y sobre todo cuán hermosas son sus promesas. No es precisamente Ananías, el esposo de Zafira, este es otro Ananías. Es alguien, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un discípulo, es decir, alguien que seguía a Jesús. Y Ananías lleva a Saulo de Tarso a Jesús porque simplemente cumplió lo que se le pidió.
La persona que acaba de venir a los pies de Cristo tiene muchas necesidades. Como nuevo creyente que es, se encuentra desvalido y usualmente condenado a caer y regresar al mundo, a menos que sean satisfechas sus necesidades. Por eso, mis hermanos, este es el reto de la iglesia y de cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos que consideramos somos creyentes maduros, creyentes en la fe, que debemos visualizar cuál es el verdadero sentido y necesidad de aquellos que recién están llegando a los pies de Cristo. ¿Cuál es el verdadero sentir, mis hermanos? El recién convertido necesita la ayuda de un creyente muy especial. Evidentemente ese creyente no era ni uno de los apóstoles o diáconos, ni un ministro ordenado. Ese creyente era un simple discípulo desconocido llamado Ananías. Pero las características que poseía eran exactamente las que necesitaba el recién convertido Saulo. Para otros, Saulo era un perseguidor todavía del pueblo de Dios. Mas sin embargo, Ananías, a pesar del temor que tenía, escucha el mandato de Dios. Escucha la razón que él tiene para tomar a Saulo. Y sobre todas las cosas, Ananías era sensible al llamado de Dios. Por eso cuando Dios le llama, él escuchó. E inmediatamente lo que hace es decir, heme aquí. Heme aquí. ¿Y cuántos de nosotros aún seguimos temerosos de lo que Dios puede hacer a través nuestro? Y no contestamos, heme aquí. Nos quedamos callados. Nos quedamos callados. Ahí debemos entender algo muy importante. Que Ananías conocía a Jesús. Es por eso que dice, había un hombre temeroso. Un hombre, un discípulo. Para ser discípulo hay que ser temeroso de Dios. Hay que ser seguidor de Cristo. Hay que tener intimidad con Cristo y con el Padre. Tenía una relación viva con Jesús. Y por eso Jesús lo llama por su nombre. Y le dice a Ananías. Él inmediatamente dijo, heme aquí. Para nosotros debemos poner un paréntesis ahí y entender cuán maravilloso es para el ser humano que Dios nos llame por su nombre. Sí es cierto que Él conoce a todo el mundo, pero llamarnos con esa probidad, llamarnos con ese amor, con ese cariño, marca una gran diferencia. Marca un antes y marca un después. Cada uno de nosotros debemos comprender que únicamente la intimidad en el Señor nos permite llegar de esta manera. Por eso digo, qué maravilloso que Jesús conozca tu nombre. Qué maravilloso, mis hermanos. Por eso nosotros debemos decir que si Jesús conoce nuestro nombre, es porque lo seguimos. Es porque realmente somos verdaderos siervos de Él. Y por eso Él es el buen pastor. A sus ovejas llama por su nombre, en Juan 10:3. A sus ovejas llama por su nombre. Y eso es precisamente lo que Jesús hace, llamar por su nombre a Ananías. Pero también dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y precisamente es lo que hacía Ananías, oír la voz del Maestro y seguir a Jesús. Cuando Él fue llamado, nos conoció y nos guió. Mis amados hermanos, es ahí cuando necesitamos que cada uno de nosotros entendamos el mensaje de la cruz. El recién convertido necesita el
ministerio de un discipulado que conozca la voz de Dios. Necesita aprender cómo ser sensible al llamado y a la dirección divina. ¿Y cómo habrá de responder? ¿Y cómo habrá de responder? Y por eso el Señor lo primero que le indica a Ananías es: levántate, ve a la calle derecha y busca a un Saulo de Tarso y ora por él. Ora por él. A un ferviente discípulo y seguidor le estaba pidiendo que ore por aquel que les perseguía para matarlos. Por aquel que le perseguía matarlos. Pero todo miedo es disipado a través de la voz del Señor. Es por eso nuevamente reitero, mis hermanos, que el recién convertido necesita una guía de alguien sabio, de alguien temeroso de Dios, de alguien que tenga intimidad con el Señor. Alguien que lo conozca íntimamente a través de la oración. Porque la palabra nos dice claramente que nosotros debemos ir a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Y en 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga. Y Jesús mismo le estaba encargando a Ananías que sea él el que ministre, el que disipule, el que ore por Pablo. Es decir, por el gran apóstol que necesitó de alguien que ore por él, de alguien que interceda por él. Entonces nunca podemos decir que ya es suficiente lo que sabemos o conocemos. Siempre necesitamos de alguien que ore por nosotros, sin importar el grado que tú tengas. Y más aún, que ore por aquellos que recién están llegando a los caminos del Señor. Y al responder Ananías: heme aquí, estaba dispuesto a llevar a cabo tareas difíciles, a extender su mano y ayudar a un recién convertido. Él sabía que iba a ser difícil, más aún sabiéndose de quién se trataba. Era una terrible responsabilidad. Y sin embargo, su corazón dijo: heme aquí. Una terrible tarea. Pero esto lo cumplió con Saulo. Así como también se debe cumplir con los nuevos creyentes. El tratar con un recién convertido siempre habrá algo de recelo. Porque no sabemos realmente cómo es lo que va a responder. Pero sin embargo nosotros debemos estar claros lo que dice la palabra de Dios. El que gana almas es sabio, Proverbios 10:30. El que gana almas es sabio. Sí, mis hermanos. Al tratar con un recién convertido también debemos comprender que él necesita aprender en qué punto se encuentra en cuanto a su comprensión bíblica y espiritual. Que él necesita aprender en qué punto se encuentra en cuanto a su madurez emocional. ¿Qué es lo que necesita enseñarse? ¿Por dónde comenzar y a qué ritmo enseñar? Debemos determinar cuánto tiempo se requiere para discipularlo. Estar siempre en guardia, cuidándolo, contra la posibilidad de convertirnos en piedra de tropiezo, pues Él siempre está observando y vigilando nuestra vida. ¿Sí? Porque tiene tal vez un ansia, un hambre, un apetito de la palabra de Dios. Debemos procurar enraizarlo y afirmarlo en la fe mediante la vida y el ejemplo. Pero ojo, no debemos desviarlo, que sus ojos tienen que estar puestos en Cristo. Puestos en Cristo, no en nosotros, no en quien está al frente, sino en Cristo. Ahí tiene que estar puesta su mirada. Debemos llevarlo a amar y no a criticar y juzgar, poniéndose en contra y atacando a otros creyentes. Debemos enseñarle a proteger de la posibilidad de caer y regresar al mundo, de regresar a su antigua vida de pecado.
Él debe estar consciente que no puede volver a su vida de pecado. Una tarea difícil para Ananías. Primero tendría que tener un conocimiento pleno de quién era Saulo. Un conocimiento completo de qué era lo que le motivaba a Pablo. Más sin embargo, Dios nunca deja sus cosas a medias. Él siempre hace su obra completa. Ananías era el hombre que Saulo de Tarso quería ver. Fue la guía que Dios escogió para él. Y a través de la oración ya le había contestado. Aunque antes era un enemigo, ahora era un hermano en la fe. Y Dios escogió a Saulo para la salvación. Y Dios escogió a Ananías para llevarlo a Saulo a la salvación. De la misma manera, el ganador de almas es elegido y llamado tanto por el pecador elegido como por Dios mismo. Es Dios el que convenció a Saulo y el que encargó a Ananías. Entonces, mis hermanos, es ahí cuando debemos entender que Ananías estaba dispuesto a hacer la respuesta a la oración. ¿Y cómo Dios confortó al creyente Ananías? Primero, Dios le dijo a Ananías que Pablo estaba orando. En verdad era un nuevo creyente buscando el rostro de Dios. Estaba quebrantado, temblando, afligido y temeroso. Porque para Pablo había sido abrumadora la aparición del Señor Jesús en su vida. Por la misma advertencia que el Señor le hizo, indicándole que estaba al borde del desastre y la condenación. Estaba temeroso porque era consciente de su pecado, por haberse rebelado y haberse opuesto al Señor y a su pueblo. Estaba afligido por su incredulidad y obstinada resistencia a entender quién era Cristo. El haber luchado y peleado contra Dios y haber dado cosas contra el aguijón de su conciencia, sabiendo perfectamente lo que hacía. Por tener que esperar por la palabra del Señor, enseñándole qué hacer. Por haber quedado ciego y en total oscuridad. Eso es lo que tenía y debía estar dispuesto Ananías a enseñar a Pablo como respuesta. Segundo, Dios le dijo a Ananías que Pablo había tenido una visión, una clara confirmación de que un creyente llamado Ananías vendría y le ayudaría. Por eso debemos comprender que el genuino recién convertido ora pidiendo ayuda. Él ora para que Dios le envíe creyentes maduros a su vida, que le ayuden a crecer y a conocer la voluntad del Señor para su vida. Ojo, pero no solamente el nuevo creyente, el viejo creyente, el diácono, el pastor, el ministro, también debe orar. Debe orar. Para que Dios siga poniendo delante de su camino personas maduras en la fe, que puedan diverger en opiniones, pero crecer juntos en la palabra de Dios. Por eso, el creyente maduro es quien llega a ser la respuesta de la oración del recién convertido. Sí, mis hermanos. Cuán desesperadamente el Señor necesita creyentes que extiendan su mano para ayudar a los nuevos en la fe. Creyentes que se paren en la brecha y se conviertan ellos mismos en la respuesta a la oración de recién convertidos. El pueblo cristiano necesita de hombres en la fe, necesita de ti. Necesita de ti, mi hermano, mi hermana, para que seas tú la respuesta a sus oraciones. Para que seas tú, al igual que Ananías, la persona elegida. Ese instrumento para ayudar a crecer, a fortalecerse.
a conocer más en intimidad al Señor. Ese creyente que comprende que la misión no es suya, sino es la misión de Dios, el que nos ha enviado a cada uno de nosotros para acompañar a esa persona en el proceso y traerlo a sus pies. Por eso usted debe orar por él, conocerlo, cuidarlo y sobre todo guiarlo mediante la Escritura. Todos los genuinos convertidos desean crecer en el Señor, anhelan la amistad de los creyentes y su ayuda. Depende de nosotros el llegar a ser esa persona, ese creyente que aporta y que apoya. No depende de nadie más, ni siquiera del pastor. Depende de cada uno de nosotros. Porque no basta con que prediquemos el Evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Es importante también atender y tender la mano. Sí, mis hermanos. Para que ellos puedan confiar que este es el pueblo de Dios verdadero. Que esta es su sagrada misión, mi hermano, dada por el mismo Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a Ananías que fuera a Saulo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por eso es que Ananías se sintió insuficiente y receloso. Él sabía cuál había sido la vida de Pablo antes, su pecado, la vergüenza, la amenaza que representaba para el verdadero creyente. Él se resistía a ayudarlo, sintiéndose inadecuado y además receloso. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente: así como el creyente debería sentirse ante el llamado de Dios, no importa que sea llamado. Sentirse insuficiente, inadecuado y receloso hace que el creyente se ponga en manos de Dios. Esto le enseña a confiar más y más en Dios, en su gracia, su sufrimiento y su pureza, y su misericordia. El mismo temor o miedo que tenía Ananías, quizás también lo tenía Pablo, porque estaba cegado. No sabía quién vendría en su ayuda, o quién vendría delante de él, y quizás para matarlo. Tanto Saulo como los recién convertidos necesitan esa ayuda del discípulo verdadero, no de aquel que calienta las bancas, sino del discípulo verdadero, aquel que vive la palabra de Dios, que sabe sentirse agradecido con Dios y por ende, lo poco o lo mucho que sabe, comparte con el nuevo convertido. Porque saben que tienen tareas difíciles que enfrentar durante la vida, tareas que exigen la gracia especial de Dios, y si van a hacerse para un bien, cada creyente sabe que es para la gloria del Eterno. Y el libro de Juan nos dice claramente, en el capítulo 3, versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios, es porque ya el Señor te puso ahí. Y Ananías estuvo dispuesto a obedecer cuando Dios le dio la orden de ir. El nuevo convertido necesita de un creyente obediente que le ayude. De no ser así, el nuevo convertido queda indefenso y propenso a ir en pos de doctrinas diferentes, y por ende esto les lleva al fracaso. Obedecer, aprender, es la marca y evidencia suprema de un verdadero creyente. En Juan 2:24 dice: y habiendo sido perfeccionados vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que obedecen. Obedecer es amar, y amar es obedecer, mis hermanos. Juan 14:21. Obedecer es mejor que los sacrificios, en 1 Samuel 15:22. Por eso, mis hermanos, el nuevo convertido necesita saber que él era un vaso escogido, un instrumento escogido por Dios. Y Saulo necesitaba saber esa verdad tan gloriosa. Y la gente que hoy está en el mundo necesita saber
que también son escogidos por Dios, que son un instrumento para su obra y que deben dejarse moldear. Juan 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El nuevo convertido es una vasija de gran valor, que no debe derribarse o romperse, o dejarse a un lado, rechazar e ignorar. El nuevo convertido necesita ser adoptado dentro de la familia de Cristo. Saber que Dios lo escogió para usarlo en su obra y servicio, dándole así el mejor posible propósito en la tierra. Dios ha escogido al creyente para que lleve el nombre del Señor. Necesita que debe llevar ese nombre tan precioso en su corazón, en su conducta, en sus actos cotidianos. Que Cristo en su corazón y el propio Espíritu de Dios mora en su vida. Su cuerpo se ha convertido en templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Por eso ahora es precioso para el Señor y contado como su Hijo amado, como el Hijo de Dios. Es un miembro de la familia en Cristo, un miembro de la familia de Dios, coheredero del cielo y de la eternidad y de la vida eterna. Hay que enseñarle al nuevo convertido que debe aprender a negarse a sí mismo y tomar la cruz día tras día. Debe negarse a los deseos mundanos y vivir sobriamente, honrada y piadosamente en el mundo presente. Tito 2:12. Debe presentar un cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable y aceptable a Dios. Romanos 12:1. Que no debe abandonar la comunión con otro creyente sino buscarla. Hebreos 10:25. El nuevo creyente debe tener claro que la presencia de Cristo dentro de su corazón es un tesoro en vasos de barro, 2 Corintios 4:7. Es un tesoro que trae esa coinonía y esa comunión con el mismo Señor y por ende, por los miembros de la grey. La presencia del Señor le asegura al creyente su cuidado y protección, garantizándole que llevará victorioso esa vida en medio de las pruebas de la vida, de las dificultades, e incluso a través de la muerte, cuando tenga la corona de vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, el mensaje de este día es claro. Hay que ayudar al creyente para que busque a Dios de manera diligente, para que en él se abra el hambre y la sed de justicia a través de escudriñar la palabra, para que pueda tener esa intimidad con el Señor. Necesita saber que ha de llevar el nombre del Señor mediante su testimonio verbal, pero también, y más importante, mediante su testimonio diario, físico, a todos los hombres, según venga la oportunidad. Su objetivo principal en la tierra es compartir las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Por eso debe alcanzar a ayudar a todos los que pueda, ministrando y satisfaciendo sus necesidades en el amor de Cristo. Donde quiera que se encuentre, debe testificar y ayudar a otros. En el trabajo, en el hogar, en las canchas, en el parque, en todas partes. Porque dice la palabra: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tiene que hacer el nuevo creyente: ser testigo en donde él camine. Dejar la huella que Cristo dejó en los corazones. Porque Dios ha escogido al creyente para que sufra por amor al nombre del Señor. Y cada verdadero creyente sufre en manos del mundo. Y Cristo ya lo advirtió: los creyentes sufrirán persecución. Y el nuevo creyente debe saber esto. Caso contrario, sentirá desilusión cuando vea que su misma familia es quien empieza a rechazarle. Y en 1 Juan 3:13 dice: hijitos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La palabra es clara. La palabra es clara, mis hermanos. Y ahí vemos cuando Ananías no se apartó de esa tarea tan difícil que le fue encargada. Se arriesgó, fue a Saulo.
Habló con él, le dijo lo que tenía que hacer. Mis amados hermanos, a veces dentro de las congregaciones, cuando hay nuevos creyentes, los miramos sobre el hombro. Lo miramos como si fuese una persona que ha llegado con lepra. Y la mayoría de veces esto sucede por aquellos miembros de la congregación que no saben lo que es salir a compartir la palabra de Dios, que no saben lo que es el esfuerzo de ganar un alma para Cristo. Esto gasta tiempo, energías, vitalidad y muchas veces recursos de la iglesia o recursos personales. Significa reunirse con esa persona, hablar con él, conocerlo, invitarlo a la iglesia, sentarse con él juntos, hacernos amigos, hablar con los pastores sobre él, orar, amarlo, quedarnos con él hasta que alcance cierto grado de madurez. Y eso depende mucho de la paciencia y del amor que cada uno tenga. Por eso, mis hermanos, esto es una tarea ardua y permanente. Y es también por eso una gran verdad que la mayoría de los cristianos no lo hacen. Nos conformamos con visitar una vez y ahí queda. Y ahí queda, nos olvidamos de él. Y muchos no quieren visitar o predicar el Evangelio porque son rechazados. En ninguna parte se nos dijo que fuese fácil. Por eso nos dice en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús murió por todos nosotros, aun a sabiendas que la mayoría lo rechazaba. Y sin embargo Él murió. Se trata de ganar almas para Cristo, pero que estas almas entiendan su propósito de su llamado. No quedarse a calentar bancas, sino quedarse a multiplicar la obra del Señor. Que vengan a la iglesia, confíen, en primer lugar, en una buena doctrina. Que su corazón venga y se regocije junto a nosotros. Sí, mis hermanos. Es necesario que podamos ministrar de manera correcta al nuevo convertido, porque él necesita experimentar la ayuda y el ministerio del discípulo de Dios. Él necesita urgentemente el toque de la mano y la fidelidad de un discípulo. Necesita la presencia de algún discípulo que fuera lo suficientemente fiel como para que viniera y tocara su vida. Él necesitaba ver la fidelidad en acción, amor, cuidado, atención, ayuda. Todos ministrados a él en el nombre de Cristo. Nada podía ayudar más al nuevo creyente que ver la fidelidad de un discípulo extendiéndose a él para ayudarle en su necesidad. Y eso es lo que pudo percibir Pablo a través de Ananías. Pablo reconoció la voz de aquel varón que le dijo, hermano, en el Señor. Ananías, el temeroso, le dice hermano a Saulo. Quizás esto hizo que el corazón de Pablo se quebrantara en llanto. Pues quien le estaba tendiendo la mano era un querido creyente del Señor, a cual él había perseguido. Y le estaba aceptando y recibiendo en su corazón a pesar de las terribles maldades que había hecho. Ahora había recibido confirmación de que había sido verdaderamente perdonado y recibido por el Señor. Dios le había aceptado verdaderamente y era amado en el nombre de Jesús. ¿Cuánto Pablo necesitaba escuchar a un querido hijo de Dios decir, hermano? Y ahora a través de Ananías lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando, mis hermanos. Es el poder del ministerio sanador.
Y Saulo estaba afligido y requería la ayuda de Ananías en su aflicción. Necesitaba que sus ojos sean sanados, que su vista fuera restaurada. Y es lo que hizo Ananías. No por su poder, sino a través de la oración y el poder de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús derrama su sangre para lavar nuestro pecado, lo hizo para ganar un alma. Lo hizo para que podamos compartir de la salvación y la vida eterna. Y sobre todo, para que no se pierda una sola vida. Y es cuando podemos ver la participación de la llanura del Espíritu Santo en la vida de Pablo a través de Ananías. Y esa llenura se dio en el camino a Damasco, cuando Jesús le dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? Esa llenura, mis hermanos, permitió que Saulo tuviese una verdadera visión de cómo él sería usado por Dios para su obra redentora. Yo pregunto, en este momento del mensaje, ¿tú has entendido, mi hermano, para qué fuiste llamado? ¿Para calentar bancas? ¿O para ser ese Ananías espiritual en la vida de otros? ¿Tú fuiste llamado para quejarte en la iglesia del pastor y de los miembros de la congregación? ¿O para ponerte en la brecha y decir: heme aquí, Señor? No importa quién sea, a la persona que tengo que limpiarle los ojos de esa ceguera espiritual, heme aquí. En tu poder y en tu gloria todo es posible. No importa lo que tú tengas que decir o hacer, sino simplemente ser ese Ananías que el recién convertido necesita para bajar a las aguas del bautismo. Ser ese Ananías que el recién convertido requiere para crecer en la intimidad con el Señor a través de la oración. Ser ese Ananías en el cual pueda reflejarse el testimonio de Cristo transformando nuestras vidas. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra y golpea las puertas de tu corazón para que tú puedas recordar para qué fuiste tomado, a salvación y vida eterna. Y de algo estoy seguro, no fue para calentar las bancas. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Esto es para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Paz a vosotros, carísimos hermanos.